Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Quinto capítulo dedicado a indagar en la historia de la literatura policial argentina. Como las y los oyentes habituales saben, desde hace 2 años comencé a indagar en este tema que me apasiona. Lo que en un principio pensé que no iba a variar mis rutinas de producción habituales, leer algunos libros, buscar información sobre los autores, reflexionar, escribir un guión y grabarlo, se transformó en un verdadero trabajo de investigación que, además de aportarme conocimientos valiosos, me ha permitido encontrar algunos textos que no eran conocidos ni siquiera por los especialistas en el tema. No soy un académico ni un crítico, soy un periodista y un lector apasionado que tuvo la alegría o la buena fortuna de encontrar esos textos. La creación literaria es un hecho individual, pero no suele ser ajena al contexto cultural en el que se desarrolla. Si bien la mayoría de los textos que abordamos en esta serie de programas no son conocidos por la mayoría de los escritores actuales, sí lo fueron por los que los antecedieron. Para poner un ejemplo, algunos de ellos fueron en su momento leídos y comentados por Borges. La mayoría de los narradores contemporáneos leyeron al autor del Aleph, o sea que de manera indirecta esos textos forman parte de un sustrato que atraviesa el tiempo para alimentar al presente. En el capítulo 115 les comenté algunas de las particularidades de la novela El enigma de la calle Arcos, firmada con un seudónimo, Saúl y Lostal, y publicada por entregas en 1932 por el diario Crítica. Al final del programa les comenté que al año siguiente el vespertino Noticias Gráficas, competidor de Crítica, publicó otra novela policial, El crimen de la noche de bodas, que llevaba la firma de Jacinto Amenábar. Pues bien, este será el punto de partida de este capítulo 130 del Dulce Veneno de la Novela Negra. Pero para comenzar voy a solicitarle a mi amigo Gabriel Barrios el primer tema musical.
Jorge Navarro y Manuel Fraga hacían Billy's Buns, en vivo en 2015 en La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Cómo la mató? ¿Crimen o suicidio? El lector deberá descubrirlo por sí mismo. Las publicaciones de noticias gráficas le darán todos los elementos de juicio de que dispuso el pesquisante para descifrar el misterio. El lector debe hacerlo también. Terminado el relato minucioso que haremos, el problema quedará sometido por unos días a concurso entre los lectores del diario. El que acierte, enviándonos la respuesta exacta a estas 4 preguntas: ¿crimen o suicidio? ¿Por qué la mató? ¿Quién la mató? ¿Cómo la mató? Recibirá un juego de muebles de dormitorio y un juego de muebles de comedor. Este es un texto publicado por Noticias Gráficas para promover el interés de los lectores en el crimen de la noche de Bólodas, una novela policial publicada por Entregas entre el 6 de julio y el 6 de agosto de 1933 en ese diario. Ese mismo año, la librería Anaconda la editó en formato libro, que no he tenido oportunidad de leer, dado que no se ha reeditado. Para ser más preciso, les cuento que mientras preparaba este capítulo me puse en contacto con la doctora en letras Silvia Zaita, investigadora del CONICET. Ella había publicado trabajos sobre esta novela y su autor y le solicité algunas informaciones que necesitaba para escribir el guión. Silvia, gentilmente, me respondió de inmediato y me dijo que justo en ese momento estaba escribiendo un prólogo para una nueva edición del Crimen de la Noche de Bodas, que va a publicar nada menos que la Biblioteca Nacional. Feliz coincidencia. Si estuviésemos en un policial, tu mail sería un suceso por lo menos inquietante, observó la investigadora con humor. De manera que el texto de presentación que les leí, la mayor parte de lo que les cuento está basado en trabajos de esa investigadora. Zaita explica que había una fuerte competencia entre crítica y noticias gráficas para atraer a los lectores de los diarios de la tarde. La competencia entre ambos medios estaba presente en la novela El enigma de la calle Arcos, publicada en Entregas en el diario Crítica en 1932. La narración reflejaba la diferencia entre la cobertura de un crimen entre los periódicos Ahora, donde trabajaba el protagonista, y su competidor El Orden, que enfocaba el asesinato desde una hipótesis errónea. Ahora era el equivalente ficticio de Crítica y El Orden remitía a noticias gráficas. La investigadora destaca que Crítica hacía una cobertura sensacionalista de los casos policiales, elaboraba sus propias hipótesis sobre los crímenes y convocaba a los lectores para que dieran su opinión acerca de quiénes eran los culpables. El anuncio que les leí hace unos momentos, que ofrecía un premio, es una parodia del estilo de Crítica. Noticias Gráficas le proponía al público develar el enigma no ya de un caso real, sino de uno ficticio. En cuanto al premio, los muebles del concurso existían. Eran de la casa Harrods, un célebre centro comercial que estaba en la calle Florida, en el centro de Buenos Aires. Completando la estrategia publicitaria, Harrods en una de sus vidrieras montó con muñecos de cera una recreación del crimen relatado en la novela. Me cabe la pregunta de si alguien habrá ganado ese premio. Era una habitación amplia, con forma de trapecio regular, con 2 ventanas al jardín, a la sazón cerradas con trancas, pero adelante estaba lo más importante: el cadáver de Elvira Costa. Se hallaba sentada en un sillón dándonos la cara.
Tenía la cabeza echada hacia atrás, el rubio cabello perfectamente peinado y los ojos cerrados, como si durmiera. Pero el rostro estaba contraído en un gesto de dolor y de miedo. Su vestido, el mismo blanco vestido de novia usada pocas horas antes en la ceremonia de Santo Domingo, se hallaba oscurecido por una gran mancha de sangre que había brotado del pecho, de una herida que la mano izquierda crispada oprimía aún. El brazo derecho estaba colgante, con la mano entreabierta, como si la muerte le hubiera quitado algo que retenía en ella, y en el suelo, en ese mismo lado, un manojo de flores recién cortadas y un revólver oscuro. Este es un fragmento del Crimen de la noche de bodas. Como no disponía del libro, lo transcribí de la lectura del mismo que hace Juan Sasturain en un episodio de su programa Disparos en la Biblioteca. Vale aclarar que Sasturain considera que El Crimen de la noche de bodas es una muy buena novela. En cuanto al argumento, Silvia Zahita, gentilmente, hizo un resumen para este programa. Cuenta la investigadora. Presenta una variante del cuarto cerrado. Comienza con una boda, como su título lo indica, el casamiento de Elvira Costa y el doctor Ortúzar, quienes el mismo día del enlace llegan a la estancia en la que viven. Estando allí ellos solos y quienes trabajan en el lugar, ella aparece muerta, con un revólver caído a su lado y un ramo de flores que había ido a buscar minutos antes al jardín. Parece un suicidio y así lo consideran, hasta que descubren que el calibre de la bala que extraen del cuerpo de Elvira Costa no coincide con el del arma que se encuentra a su lado. Y esto es lo que desata la investigación. Pero escuchemos lo que dice Silvia Zahita. La novela está narrada en primera persona por Jacinto Amenábar, que es muy joven cuando realiza esta investigación y acompaña como oficial de policía al comisario Navarro. Jacinto Amenábar cuenta esta historia muchos años después. Él dice que esto transcurre a comienzos del siglo XX y que no se dio a publicidad por la clase social de quienes participaron en los sucesos. La novela se cuenta diciendo que no es una novela, sino que es una historia que sucedió verdaderamente en la Buenos Aires de comienzos de siglo y que Jacinto Amenábar, pesquisante de la policía, no la contó hasta ese momento para preservar a quienes participaron del hecho. Bueno, esto en cuanto a la trama de la novela, que hace es después avanzar en la investigación y resolver los enigmas. Como dice Zahita, el crimen de la noche de bodas supuestamente se basa en un hecho real y está narrada por el investigador del caso, el policía pesquisante Jacinto Amenábar, que además figura como autor del libro. Pero en realidad no hubo un caso real, es una ficción. Y no existió ese policía pesquisante. Jacinto Amenábar es el seudónimo que adoptó el autor de la obra. Pero después de la música, les sigo contando acerca de esta apasionante novela. Por favor, Gabriel Barrios.
Escuchamos a Jorge Navarro y Manuel Fraga en dúo de pianos haciendo What is the Thing Called Love. Poco después de su publicación como libro, en octubre de 1933, la revista bibliográfica La Literatura Argentina publicó en su número 62 el siguiente comentario sobre el crimen de la noche de bodas. El crimen de la noche de bodas, por Jacinto Amenábar, librería Anaconda, 265 páginas. No es el crimen de la noche de bodas una novela policial propiamente dicha, sino una crónica novelada de un misterioso asesinato que realmente ocurrió hace algunos años en Buenos Aires y en cuya pesquisa tocó intervenir al autor del relato. Influencias extrañas, según las declaraciones de Amenábar, impidieron divulgar el nombre del verdadero matador de Elvira Costa en la noche de su enlace, cuya muerte se hizo pasar por un suicidio. Todos los pormenores del suceso están hábilmente relatados por Amenábar, que da así particular interés a su rememoración. Los aficionados a la literatura de aventura y misterio tendrán, en el crimen de la noche de bodas, un plato extraordinario, justamente porque no se cuenta una historia absurda o imaginada, sino la pesquisa verdadera de un crimen singular. Este relato, que primeramente se dio a conocer en un folletín de un vespertino, despertó gran interés en el público. Unos porque recordaban los episodios del misterioso asesinato de Elvira Costa y deseaban ver aclarada la sombra que lo encubría, y otros, los más jóvenes, para gozar en la perspectiva novelar de la obra. Ambos, en este libro, tienen colmados sus deseos. Es interesante constatar que el cronista tomó por reales tanto el asesinato de Elvira Costa como la identidad ficticia del pesquisante y autor Jacinto Amenábar. Inclusive afirma que algunos lectores recordaban el inexistente caso. Les vuelvo a leer un párrafo. Los aficionados a la literatura de aventura y misterio tendrán en el crimen de la noche de bodas un plato extraordinario, justamente porque no se cuenta una historia absurda o imaginada, sino la pesquisa verdadera de un crimen singular. Increíble. El periodista que lo escribió creyó todo lo que decía en la ficción y no se cuestionó si podía ser realmente una ficción. Pero entonces surge una pregunta. ¿Quién fue en realidad Jacinto Amenábar? Durante mucho tiempo se creyó que el autor se ocultaba tras ese seudónimo. Era el director del diario Noticias Gráficas, Alberto Cordone, pero Silvia Zahita, en una labor académica detectivesca, descubrió su verdadera identidad. La escuchamos. Con respecto a Jacinto Amenábar, a mí me llevó bastante tiempo descubrir quién era Jacinto Amenábar, porque lo que decían lo que se sabía era que el autor era Alberto Cordone, y después de un trabajo en bibliotecas, descubrí que era Salvador Cordone, y lo hice porque en realidad yo después trabajé lo que es el radioteatro policial que escribe Jacinto Amenábar, y siguiendo a Jacinto Amenábar como autor de radioteatros policiales fue que descubrí que no era Alberto Cordone, sino Salvador Cordone. Salvador era el hermano menor de Alberto Cordone. En una publicación, la investigadora comenta que la primera pista sobre su verdadera identidad apareció en una nota de la revista Antena en 1935, donde, sin nombrar a Noticias Gráficas y con respecto a otro tema, se mencionaba:
En un suelto aparecido en un diario de la tarde, del que es director un hermano de Jacinto Amenábar, o sea que la revista decía que Jacinto Amenábar era el hermano del director del vespertino. La doctora en letras completó su pesquisa con otros datos. En 1961, una entrada en su diccionario teatral de Río de la Plata de Tito Livio Fopa decía: Salvador Cordone, autor, nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1905. A mediados de 1933, publicó en Noticias Gráficas, diario del que era secretario de redacción, la novela El crimen de la noche de bodas. Este dato se ve corroborado en la edición de 1959 de ¿Quién es quién en la Argentina?, biografías contemporáneas, que detallaba: Salvador Cordone, periodista, escritor, nacido en Buenos Aires el 10 de marzo de 1906. Padres: Domingo Faustino Cordone y María Concepción Pesotti. Esposa: María Concepción Usabel. Estudios: Colegio Mariano Moreno. Actuación: fundador y director de la revista La Cancha de Buenos Aires entre 1928 y el 31. Jefe del Departamento Comercial y de Circulación, colaborador y secretario de redacción del diario Noticias Gráficas entre 1931 y 1937. Administrador del diario Pregón. Director de audiciones de la editorial Haines. En la actualidad, colaborador y secretario de redacción del diario Clarín desde 1946. Obras: El crimen de la noche de boda, firmada con el seudónimo de Jacinto Amenábar, y Las aventuras de Carlos Norton. La única discordancia entre ambas publicaciones se refiere a la fecha de nacimiento de Cordone. Si bien las dos coinciden en un 10 de marzo, el diccionario teatral sitúa su venida al mundo en 1905, mientras ¿Quién es quién? Lo hace más joven. Lo considera nacido en 1906. Otro hecho notable es que Jacinto Amenábar fue uno de los primeros guionistas de radioteatros policiales. De hecho, el primer capítulo del Crimen de la Noche de Bodas, la novela, fue transmitido por LR3 Radio Nacional 2 días antes de su publicación en el diario. Poco tiempo después, el 5 de octubre de 1933, se empezó a transmitir en Radio Stentor el primer radioteatro policial de la Argentina, Las aventuras de Carlos Norton, El misterio del ojo de vidrio. Fueron 60 capítulos con guiones de su autoría. Posteriormente le siguieron otros ciclos con el personaje de Carlos Norton como protagonista. Un detalle más: en mis búsquedas sobre Jacinto Amenábar solo encontré 2 textos de su autoría. El primero se llamó Un robo misterioso. Es un cuento breve, policial humorístico, publicado en el número 8 de la revista Paturuzú del 18 de mayo de 1937. El otro fue un relato largo, publicado en la revista brasileña Detective en noviembre de 1937. El título era Amorci de Marta Garmendi y está firmado como Jacinto Amenábar, pero Jacinto está escrito con Y y TH. ¿Podría ser un parónimo? No lo creo. Aunque el texto está en portugués, es un cuento policial y transcurre en Buenos Aires. Por otra parte, en varios pasajes, el autor parece elegir las palabras del portugués que más se parecen al castellano y no las del uso más frecuente en ese idioma, como si fuera un texto original en castellano, traducido o escrito por un hispanohablante. Queridas y queridos oyentes, en lo personal me quedo esperando la publicación de la Biblioteca Nacional porque me intriga mucho leer esta novela. Pero después de la tanda, continuamos con este capítulo 130 del Dulce Veneno de la novela negra, el quinto dedicado a la historia de la literatura policial en la Argentina.
Continuamos con este capítulo 130 del Dulce Veneno de la Novela Negra, el quinto dedicado a la historia de la literatura policial en la Argentina. Lo más difícil de este relato es comenzarlo, es decir, justificar cómo y por qué estaba Fray Hermete Constanzi, misionero, a la orilla del Alto Paraná en la histórica noche del 6 de octubre de 1800, puntos suspensivos. Supongamos que fue la providencia junto con su afición a la pesca grande y con una de esas inexplicables melancolías que de tanto en tanto le hacían buscar la soledad y hundirse en el tempestuoso mar de sus pensamientos. El caso es que esta fue la noche en que el gobernador de Corrientes, Rosas Chico, don Pedro Losas Rico, cruzó el Paraná a cola de caballo a la altura de Goya, llegó medio muerto a Reconquista y, con un piquete de línea y algunos voluntarios en 2 balleneras, alcanzó a los cabecillas Robertson y los derrotó y apresó en medio del Gran Río, regresando así como triunfador a la ciudad de donde huyera aquel día como prófugo. Pero todo esto pertenece a la historia. Lo que ésta no sabe es el crimen del padre Metri, a no ser por la leyenda. Aquel hombre lo sabía contar con un temblor en las manos, diciendo que fue la noche más negra de su vida a pesar de una clara luna, en que 2 veces estuvo a punto de matar y 3 veces de ser muerto, y 4 veces fue auxiliado por el ángel de la guarda en forma de un caballo blanco. Este caballo apareció como un dragón marino, como un fantasma infernal en medio del río como el mar, y fue el primer espanto de aquellas fiebrosas 24 horas. Y lo más enloquecedor fue que el padre Metri creyó que lo traía enganchado de su anzuelo, como si diabólicamente en el seno fangoso del río estuviese recorrido por tropas de quinos de abracadabra con montura y todo. Este es el principio del primer cuento del libro Las 9 muertes del padre Metri, de Leonardo Castellani. A diferencia de los demás relatos que integran el libro, que son policiales, este tiene algo de narración histórica, de western y de historia gauchesca. Los textos que integran el libro se publicaron antes, en 1934, en el suplemento del diario La Prensa. Recién en 1942 se recopilaron y se editaron como libro. Castellani utilizó, al igual que en sus obras de ficción anteriores, el seudónimo de Jerónimo del Rey, que aludía a su pueblo natal, tal vez para diferenciar sus narraciones de sus ensayos. Son interesantes las características de los cuentos, pero también la personalidad y la biografía del autor. Leonardo Castellani fue sacerdote católico, escritor, periodista y docente. Nació en San Jerónimo del Rey, que luego pasó a ser la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, en 1899. Su padre, Luis Héctor Castellani, periodista y dirigente radical, fue asesinado por la policía en medio de las luchas electorales de 1906. Leonardo Castellani ingresó al seminario jesuita en la Argentina y en 1929 fue enviado a completar su formación a Roma. Luego de estudiar filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma, se trasladó a París y cursó psicología en la Sorbona. A lo largo de su vida publicó 48 libros, ficciones, poesías, ensayos sobre religión, filosofía, psicología y crítica literaria. Fue un nacionalista católico, profundamente antiliberal. Algunos sectores lo tildaron de fascista y en la década del 30 tuvo indudablemente expresiones antisemitas. Era antifeminista y antiprotestante,
pero su trayectoria es contradictoria y es un personaje muy difícil de encasillar en un calificativo. Tuvo posturas muy críticas con la Iglesia Católica, consideraba que su blandura la había separado del pueblo. En 1946 viajó a Roma para exponer sus puntos de vista ante sus superiores. Sus posiciones fueron rechazadas y fue intimado a recluirse en un hospicio en España, del que se fugó 2 meses más tarde para regresar a la Argentina. Poco después, 2 años más tarde, perdón, no 2 meses. Poco después, en 1949, fue expulsado de la orden jesuita y suspendido en su ministerio sacerdotal. En 1946 fue candidato a diputado por la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de extrema derecha que apoyó al peronismo. Pero años después manifestó: yo no soy nacionalista porque no he querido meterme en política nunca. No la he entendido tampoco. Castellani mantenía un vínculo estrecho con otro célebre sacerdote católico, Hernán Benítez, quien lo consideraba su maestro y coincidía en sus críticas a la Iglesia. Benítez fue un hombre del peronismo, confesor de Eva Perón y a partir de la década del 60 un admirador de la Revolución cubana. Luego del golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, Benítez formó parte de la resistencia peronista. En 1957 publicó el semanario Rebeldía, donde escribían, además de él, Castellani, junto a intelectuales peronistas de izquierda como Rodolfo Puiggrós y Elías Castelnuovo. Castellani también mantuvo un cordial vínculo con el dramaturgo Leónidas Barletta, reconocido intelectual de la izquierda argentina. Para hacer aún más imposible el encasillamiento, vale recordar que en mayo de 1976, Castellani, junto con Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, se reunieron con el genocida Jorge Rafael Videla, presidente del Facto tras el golpe de Estado del 24 de marzo de ese año. En el número 39 de la revista Crisis, publicada en julio de 1976, en plena dictadura, Castellani relató que intentó interceder ante el dictador por la vida del escritor Haroldo Conti, secuestrado por la dictadura y que aún hoy continúa desaparecido. Dice Castellani: yo traté de aprovechar la situación por lo menos con una inquietud que llevaba en mi corazón de cristiano. Días atrás me había visitado una persona que, con lágrimas en los ojos, sumida en la desesperación, me había suplicado que intercediera por la vida del escritor Haroldo Conti. Yo no sabía de él más que era un escritor prestigioso y que había sido seminarista en su juventud. Pero de cualquier manera no me importaba eso, pues así se hubiera tratado de cualquier persona, mi obligación moral era hacerme eco de quien pedía por alguien cuyo destino es incierto en estos momentos. Como les decía, Castellani fue un personaje imposible de encasillar. Pero volvamos a la literatura policial. El protagonista de las 9 muertes de Padre Metri es un cura católico, Fray Hermete Constanzi, llamado habitualmente Padre Metri. Este utiliza su inteligencia y su conocimiento de la condición humana para resolver crímenes. Su personaje se basa en algunos rasgos de un sacerdote franciscano real, por el que el escritor tenía una profunda admiración. Hermete Constanzi, que ejerció entre los Tobas y Mocovíes de San Javier, provincia de Santa Fe, en la segunda mitad del siglo XIX. Al principio del libro hay una nota aclaratoria. Debo advertir formalmente a mis benévolos lectores que la figura novelesca del Padre Metri, levantada aquí por mí, no tiene más de la figura histórica de Fray Hermete Constanzi
tal como trabaja en diseñarla actualmente mi amigo el historiógrafo don Manuel Rosselli, hijo, que el mero nombre, algunos sucesos y los grandes lineamientos de su psicología. Y también que todos los personajes centrales son puramente imaginarios o al menos legendarios. Ese gran fantasma del extraño misionero del Chaco santafesino, envuelta en relatos y recuerdos familiares, me llegó a mí por la leyenda mucho antes que por la historia. Pero leyenda e historia tendrán que atestiguar con testes esos perfiles de grandeza de alma, espíritu de empresa, extraña penetración de ingenio con erudición poco común, ferviente pasión por la justicia, porte y actitudes tal vez un poco excéntricos, y en fin, en aquellos excesos, aquellos extremos, aquellos generosos e impulsivos errores que hacen de él este dramático boceto de santo a medio concluir, puesto en el marco purpúreo por trágica muerte. Esta figura soñé, lector. Debe advertirse también que el mismo marco de la figura, la escenería topográfica e histórica, está falseada un poco, corrida hacia adelante para mayor facilidad tuya, como si el padre Metri hubiese actuado más bien a principios del siglo presente que a fines del pasado. El padre Metri se basaba en este personaje histórico, pero también tenía mucho de la personalidad del autor. Pero creo que este momento es ideal para otro tema musical. Por favor, Gabriel Barrios.
Jorge Navarro y Manuel Fraga han decidido, en vivo en 2015 en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Se suele comparar a Castellani con Chesterton, como si el padre Metri fuera una simple traslación del padre Brown. Sin embargo, aunque los dos escritores eran fervientes católicos y sus preocupaciones religiosas están siempre presentes en su obra, los protagonistas son absolutamente disímiles. El padre Brown resuelve sus casos exclusivamente a través del razonamiento y sus conocimientos acerca de la condición humana. El padre Metri no es solo un razonador, se involucra personalmente en las investigaciones, es un hombre de coraje que arriesga su vida y más de una vez sus casos lo llevan al combate cuerpo a cuerpo, donde hace valer su carácter decidido y su gran contextura física. El escritor describe a su personaje como grande, fornido, de barba negra, vestido bastante irregular, una especie de grueso sayal franciscano, pantalones blancos de soldado, botines patrios con polainas y un chambergo de paja. Pero era un hombre tan bien conformado, alto, hombros anchos, cabos finos y se movía tan flexible que su irregular vestimenta no le hacía ridículo. En el aspecto físico también los personajes son absolutamente disímiles, ya que Chesterton describe al padre Brown como pequeño y rechoncho y parece ser un hombre incapaz de confrontar físicamente con nadie. En cuanto al carácter candoroso del cura chestertoniano, poco tiene que ver con la actitud tajante y el temperamento colérico de Metri, que no tiene nada de risueño. A mi entender, la aportación más relevante de Castellani es sacar la narrativa policial de la metrópoli, del ámbito urbano, más específicamente de la ciudad de Buenos Aires, y trasladarla al noreste del país, las zonas rurales del norte santafesino, Chaco y Corrientes. En sus cuentos están presentes esa geografía, sus habitantes, sus costumbres, su forma de hablar, incluyendo las expresiones guaraníes. Tupaguazú, gritó el fraile con un alarido de terror. Inayutori ume entende. Por otra parte, Castellani muestra el racismo de los poderosos y la explotación a la que someten a los pueblos originarios. ¿Y cómo está seguro de que no fuese Toba hediondo? Sonó la voz llena del comisario Rothbard. Sus ojos azules y fríos se alzaron. Los dos se miraron de hito en hito. ¿Por qué no?, contestó rudamente el fraile. Hubo un silencio embarazoso. No era común contestar de ese modo a Rothbard. Entonces el hotelero se volvió al comisario. ¿Y usted, mi comisario, usted qué piensa? Yo me futro en todos los indios, contestó el alemán groseramente, y en los que van a lamerles la roña. Yo no pienso, yo sé, todo indio es un animal dañino. Y mañana se verá que ese cacique engreído, que hace mucho debería estar colgado de un árbol, es el asesino y ningún otro. Primero, porque estaba enamorado brutalmente de la muchacha. Segundo, porque odiaba al blanco que se casó con ella. Peor que a todos los otros blancos. Castellani relaciona ese racismo con las prácticas de explotación. Un militar discute con el cura. Mire, Metri, conozco sus ideas sobre los indios y conozco también las del gobierno. No me haga sermones. Sus ideas son buenas para la iglesia, para los libros. En la vida real, el indio debe trabajar, y debe trabajar mucho, y trabajar a la fuerza, porque en otro estilo no hay caso. Y no se le ha de dar dinero, sino vales, a no ser que quiera tenerlo borracho perdido. A la primera sospecha de rebelión hay que menearle bala, a no ser que quiera ser madrugado a traición. Sin embargo,
Castellani, lejos de ser un defensor de la cultura originaria, considera que los integrantes de los pueblos originarios deben estar en reducciones para ser educados en la religión católica. Pone en boca de un cacique: nosotros no queremos al Dios de los blancos. Buscamos nuestro Tupá indio. El Tupá indio tiene un niño en la mano y el Tupá blanco está enclavado. El Tupá indio cura a los enfermos y el Tupá blanco da armas a los blancos. No queremos al Tupá blanco que le gusta hacer sufrir y que tiene el corazón ensangrentado. El fraile se sintió horripilado de sacro horror ante la blasfemia. Hay en el libro una curiosidad que tiene que ver con uno de los personajes. En una escena, el fraile recuerda a un apreciado amigo. Se detuvo un momento y llamó. Abrieron y entró. Respiró hondo delante de la familia de su mejor amigo, don Leonardo Castellani. No sé por qué respeto, no lo voy a nombrar por su nombre. Era un maestro de obras italiano, medio arquitecto, medio agricultor y medio de todo. Supongo que este Leonardo Castellani no es él mismo, ni su padre, que tenía otro nombre y era periodista. Me inclino a pensar, por la época en la que transcurre la narración, que era su abuelo, aunque no tengo mayores datos de a qué se dedicaba ni cómo se llamaba para sostenerlo. Otra característica llamativa es que incluye entre los cuentos algunas poesías, algunas de carácter religioso, pero también hay unas gauchescas, humorísticas. Payada del parangón entre la malicia del hombre y la mujer, de los bichos del Señor, de pezuña, garra o ala, el macho es el peleador, pero la hembra es la mala. El criollo que caza tigre en el Chaco, en Formosa, un poncho envolviendo el puño y el otro la refalosa. Cuando sale tras un rastro, sabe que arriesgó la vida, pero sabe que la juega si es una tigra parida, porque en los bichos que alientan, de pezuña, garra o ala, el macho es el peleador, pero la hembra es la mala. La diatriba machista se extiende por muchos versos más, siempre en el mismo tono. Ahora bien, en el universo de Castellani hay mujeres buenas y malvadas, pero los que son inevitablemente perversos son los protestantes. Estamos llegando al final del programa y quiero aclarar que más allá de estas características interesantes que comparto con ustedes, considero que los cuentos de Castellani distan de ser obras maestras. Las intrigas son demasiado sencillas y las resoluciones, a mi entender, no son brillantes. Pero lo cierto es que aportaron una óptica diferente en el desarrollo histórico de la literatura policial argentina. Bueno, queridas y queridos oyentes, llegamos al final del programa. Nos vamos con el último tema musical. Jorge Navarro y Manuel Fraga, en dúo de pianos, hacen blues en terceras. Nos encontramos en el próximo capítulo.